Shalom, el Centro de Restauración El Shaddai, tiene el agrado de compartir con ustedes testimonios de vida, testimonios de vida. Cuán grande es el amor de Jesús para todos los seres humanos. Una vez hemos adquirido el conocimiento de quién es el Dios eterno, no nos podemos separar de Él. Agradecemos una vez más al Instituto de las Asambleas de Dios por permitirnos a los estudiantes en este periodo de tiempo, ¿verdad?, en la clase de Periodismo y Comunicación Evangelística. Y con nosotros pues tenemos a mi querida alumna Yarisdelis Milagros, que bueno, no tan solo ha sido mi alumna, sino que también hemos sido compañeras de trabajo, a Dios sea la gloria, y hoy pues Dios nos ha permitido compartir con el mundo, ¿verdad?, parte de las experiencias que tenemos con Cristo Jesús. Yarisdelis, ¿qué área de tu vida sientes que fue el Dios que comenzó a formar dentro de ti desde muy pequeña, lo que hoy podemos ver como evidencia, ¿verdad?, de que ustedes, lo digo a ustedes porque tu hermana hace un momento la estuvimos entrevistando y tienen esa gracia que proviene de Dios y ese temor que muy poco se ve entre los jóvenes de esta temporada, pero ustedes han sido muy formales y muy obedientes. Explícanos qué fue lo que sucedió allí. Amén. Bueno, sí, que Dios les bendiga. Como estaba conversando hace un momento con mi hermana Milagros, empezando también mi nacimiento fue algo similar. Mi nacimiento no fue nada fácil tampoco, al igual que el de ella. Estábamos hablando que ella se apresuró y yo no quería salir del vientre de mi mamá porque de hecho yo me retrasé. Mi mamá no tenía síntomas de dolores, nada de que ya yo iba o estaba por salir, nada. Y ella nos cuenta, me dice que fue el Espíritu Santo quien la llevó a ella al hospital para preguntar y saber cómo estaba ella y cómo estaba yo. Y bueno, entre tantas cosas, aún Dios mismo tocó al doctor, porque el doctor le había dicho a mi mamá que todo estaba bien. Y de hecho la iba a mandar para la casa. Pero en ese instante algo le dijo al doctor que se devolviera y hablara con ella. Y que la iban a meter en sala de parto. Sí, exactamente. Entonces ahí fue que se dieron cuenta pues que yo estaba pasándome del tiempo. Y bueno, nací, mi mamá pensó que iba a ser morenita porque ya no tenía oxígeno. Entonces cuando ya pasaron, porque sí me tuvieron creo que unos días o un momento en observación, ya cuando ella me ve por primera vez, ella me ve toda blanquita y ella dice, no, esa no es mi niña, porque ella me vio toda morenita, pero era por la falta de oxígeno. Y bueno, cuando ella me recibió, pues contenta porque todo había salido muy bien. Esta historia suena bastante, cualquiera dice, ¿cómo? Que escuchan la voz del Espíritu Santo. O sea, hay gente que de repente no logra a plenitud aceptar ni creer, ¿verdad?, que existe el poder del Espíritu Santo, pero a través de estos testimonios les queremos dejar esto como un legado. El Espíritu Santo es más real que incluso que nosotros que estamos aquí siendo palpable. Amén. ¿Verdad? La Escritura nos habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero más abajo usted lee y encuentra que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces que el Espíritu Santo está antes que nosotros. Así es. Antes que la creación humana. Entonces, por supuesto que como Él estuvo en lo que era la creación, Él sabe cuándo es el tiempo cuando una mujer ya debe dar a luz. Y por eso fue que el Espíritu Santo
habló a tu madre, quien tenía una buena relación, porque tal vez otra mujer que no tiene conocimiento de esto o no puede escuchar la voz del Espíritu Santo, hubiera perdido su bebé. Pero Dios en su amor, ¿verdad? Dijo, te voy a hablar a través de mi espíritu. Amén. Para que sepas que debes ir urgentemente al médico, porque no se puede perder la criatura que está ahí, porque es una herramienta del cielo. Así es. Amén. Entonces, al ver todas estas cosas que Dios ha hecho en tu casa, en tu familia, escuchar estas historias, yo me imagino que esto ha alimentado la fe en ustedes. ¿Qué otras cosas ha pasado durante estos años que también te han impactado para ser una cristiana que como sigue siendo hoy? Primeramente, el ejemplo de mis padres, el ejemplo de mi madre. Recuerdo como si fuera ayer, todas las noches escuchar y ver a mi mamá orando en las madrugadas, y ella no se daba cuenta que yo la veía. Ella creo que nunca se dio cuenta, y creo que nunca se lo había dicho. Y esa era una de las cosas que yo veía de ella. ¿Y eso te impactó? Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno es. No te preocupes, hija. Qué bueno es que los padres sean la fórmula de Dios para guiar a sus hijos. Vieras que a mí me pasó algo muy similar, pero yo siempre he tenido un carácter, ¿verdad?, que solo Dios me pudo doblegar. Pero yo veía en mi adolescencia, a los 14 años, yo incluso a los 8 años recibí el Espíritu Santo, pero a los 13, a los 14 a veces se le meten a uno unas cosas en la cabeza. Así que, pues, padres, ustedes no se asusten. Si usted sembra una buena semilla, no se va a perder sus hijos. Pero quiero compartir con esto. Llegué a los 15 años y yo veía a mi mamá orar tanto, en la mañana, en la noche, y yo decía, no, ya es fanática. O sea, o sea, el criterio que yo tenía de eso no era bueno y no era correcto. Pero mira que como así te impactó a ti, también eso caló en mi vida, porque tal vez si yo no hubiera visto una madre de oración, Yarideli no hubiera podido, ¿verdad?, poder llevar las cargas de todo lo que me ha correspondido entonces en la vida llevar. Y por eso es que Dios permitió que tuvieras una madre de oración, porque sabe que ustedes son, lo vuelvo y lo reitero, ¿verdad?, los hijos de las madres que oran son flechas en la mano de Jehová y son armas de guerra de la mano de Jehová. Amén. Sí, entonces, ¿podrías proseguir contándonos algo más? Sí, esas fueron una de las cosas que han marcado mi vida. El ver ese testimonio de ella, el de mi padre también. Pero a nivel personal, yo sí recibí al Espíritu Santo, no a los 12, lo recibí un poco más a más edad, a los 20 años. Recibí al Espíritu Santo en mi casa, en mi habitación. Sí. También recuerdo que yo sentí una gran, algo fuerte en mi corazón. No sé cómo decirlo, no sé cómo describirlo, pero sí recuerdo una fuerte, como no sé cómo decirlo, pero era algo tan fuerte en mi corazón que era algo que me llamaba a orar. Yo toda mi niñez, desde que yo recuerdo, a los 12 años, yo era maestra de niños, enseñaba a niños, pero no tenía esa relación así tan profunda como puedo decir que la he llegado a tener ahora, y que Dios me permita seguir así. Pero sí recuerdo que yo era maestra a los 12 años, amaba lo que hacía, lo cuidaba, trataba de hacer las cosas bien, pero me faltaba eso de conocer. Sí lo conocía, Él era mi Dios, Él es mi Padre, es mi amigo, pero esa relación o esa experiencia sobrenatural, esa experiencia, pues recuerdo que cuando entré a la universidad empecé a tener en mi corazón esa pasión o ese llamado a orar y sé y reconozco que en la universidad Dios me guardó de muchas cosas que yo no entendía,
y que yo en mi habitación yo oraba y era una oración tan profunda que yo no entendía. Y después yo lograba entender que eran cosas que Dios estaba evitando en mi vida. Tú nos estás tratando de decir a todos que el Espíritu Santo comenzó a instarte a ti a orar, a provocar la oración como un método de prevención hacia algo negativo que podría sucederte durante tus clases o digámoslo así, durante tu trayectoria estudiantil universitaria, pero que la oración hacía que eso se cancelara y no afectara tu vida. Qué tremendo, porque la Escritura nos habla de que la oración tiene poder. Amén. Y el salmista decía que cada vez que él oraba, o sea que eso era como aquel persona que tiene una sed enorme y comienza a saciarlo, ¿verdad?, con las aguas del Espíritu. Y de hecho, las aguas representan, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese mismo poder de Dios que estaba dentro de ti, porque miren, y qué bueno que llegamos a este punto, porque esto nos hace muchos años nos llamó mucho la atención, porque de hecho tengo un familiar que nosotros decíamos que no tenía el Espíritu Santo porque no hablaba en lenguas, ¿ya? Entonces, el hablar en lengua es una evidencia, pero el Espíritu Santo muchas veces mora en las personas, pero todavía no se ha dado la manifestación del hablar en lengua, que es un don, que es un regalo de parte del Señor, ¿verdad? Y posiblemente tú tenías morando el Espíritu Santo dentro de ti, quien te impulsaba a orar, Sí. pero lo que necesitabas era confirmación, ¿verdad? El de poder hablar y sentir esa llenura que tú decías, algo por dentro, que por lo general el sentimiento que uno puede llegar a sentir, valga la redundancia, a sentir a través del toque divino de Dios o el toque divino del Espíritu Santo, es una cosa indescriptible, que poderosa, que te llena de alegría, de gozo, lloras, ríes y de todo tipo de cosas emocionales, que la gente lo toma como precisamente decir que fue algo de la carne o de la naturaleza humana, cuando es algo divino que proviene de parte del Dios eterno, que te hace sentir todo esto que llena el alma. Porque ni el baile, ni el alcohol, ni... Bueno, de hecho ustedes no han probado eso, ¿no? Porque se apartaron para el Señor. Pero cuando las personas prueban estas cosas, algunos de ellos dicen que aquí encontré cierto gozo, pero no es cierto, no es real. No se compara a tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Yarisdeli, entre el ministerio, la universidad, la familia, el trabajo, ¿cómo haces? Con la fuerza de Dios principalmente. Pienso también y creo que la sabiduría de Dios es un factor demasiado importante en la vida de los creyentes, en la vida de los que aman a Dios, que intentan seguir los pasos de Jesús. Es muy importante la sabiduría. Siento que durante, como les contaba hace un momento, en el periodo de universidad fue que se empezó, que el Espíritu Santo me estaba llevando a orar. Después tuve el bautismo del Espíritu Santo y en ese momento Dios me dio la oportunidad de entender muchas cosas. Y entre esas cosas, Él da también la sabiduría, la capacidad de poder ver y también de poder hacer las cosas como Él quiere que uno las haga. No ha sido fácil porque son muchas cosas, es el trabajo, un matrimonio, la familia, pero tampoco digo que ha sido difícil. Dios ha sido tan bueno conmigo y sé que con mi familia también, al igual que con mis hermanos, con mi hermana, sé que Dios ha sido tan bueno.
que no ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil porque ha sido el Espíritu Santo. Y a veces intentamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y no entendemos que todo es el Espíritu Santo. Y siento que en un momento, antes de tener esa experiencia, como lo mencionó hace un momento, esa relación, a veces intentamos hacerlo todo por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, y no es malo, porque Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte, pero nunca quitar al Espíritu Santo. Y siento que eso es lo más importante. El Espíritu Santo te guía. Parece mentira y a veces estamos tan cansados de escuchar: el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te habla, pero es real. El Espíritu Santo sí te guía, el Espíritu Santo sí te habla y sí te dirige si uno se deja direccionar. Entonces ahí es cuando todo es un poco más fácil, cuando nos dejamos guiar por Él, a que cuando queremos hacerlo todo por nosotros mismos, y casi siempre salimos fallando y tenemos que empezar nuevamente y nos cansamos otra vez, pero el Espíritu Santo siempre va a ser el centro de todo. Es un amigo muy fiel e interesante para toda la juventud que usted desde temprana edad se haga amigo del Espíritu Santo. Esto me recuerda que hace muchos años, cuando yo era adolescente, me encantaba hacer turismo interno en esta ciudad. O sea que viajaba por toda la ciudad en bicicleta, que era el medio de transporte accesible para esa época, y usábamos todas las rutas. Bueno, yo me conocí casi todo Puerto Armuelles en bicicleta, y en una temporada venía bajando lo que nosotros conocemos como la calle principal en la vía Estudiante hacia la rotonda donde está la biblioteca, y detrás de mí venía un tráiler, pero yo no podía ver qué tan cerca o qué tan lejos estaba el tráiler, porque el sonido de los frenos de aire de estos camiones a veces no te dejan medir la distancia. Solo escuché la voz del Espíritu que me dijo: tírate después de la acera. Wow. Y si no hubiera obedecido, no estuviera haciéndote la entrevista, Mili, no hubiera podido estar aquí, porque precisamente el tráiler se montó en la acera, se cruzó la órbita del que corresponde a la calle, más el espacio que queda y luego la acera. Entonces ese día supe que el Espíritu Santo te va a cuidar y te va a preservar la vida, y que nosotros tenemos que obedecer, porque de eso depende si contamos mañana la historia o no la contamos, ¿no? Pero por eso que es tremendo lo que tú compartes en palabras sencillas, pero realmente Dios, cuando tiene el deseo, ¿verdad?, de encontrar una vasija que le dice: necesito que tú me guíes, yo necesito escuchar tu voz, necesito que tú estés conmigo siempre, va a pasar lo que Yariselis ha estado comentándonos a todos, que Él va a hacer el oportuno socorro en todas las decisiones que vayas a tomar. Yariseli, ministerialmente sé que has sido muy buena estudiante en la universidad, en el mundo secular, eres una profesora de inglés, te has desempeñado como también educadora en las escuelas bíblicas. Más allá de todo esto, ¿tienes alguna otra expectativa de que Dios quiera hacer algo nuevo contigo? Amén, sí. Siento que Dios para todas las áreas nos prepara y nos capacita. Siento que si Él decide, o si Él así quiere, llevarnos a otras áreas, así se hará. Sé que si están los planes de Él, así se hará, y solamente pues hacer o enfocarnos en lo que Él nos ha dado ahorita,
Y en hacerlo. este momento, Ujú. hacerlo, y Él Él decidirá qué vendrá después. Gloria a Dios. Es bueno porque te veo en tu rostro, no estás frustrada. Sí, porque el concepto que tiene el mundo es de que el cristiano es una persona frustrada, que tiene muchos problemas psicológicos y que no sabe vivir la vida. Pero nosotros que hemos conocido la palabra y hemos sabido y hemos tenido un tutor, ustedes tuvieron la tutoría de su mamá y de su papá. Yo mencionaba en la otra entrevista que ese es digámoslo así, una fórmula que te anticipa o te sube a un nivel superior a los demás, porque cuando ya tú tienes un conocimiento de la palabra y una formación distinta, no cualquier cosa te enreda en los asuntos del mundo, sino que tú sabes plenamente, estás seguro de que no hay otro camino y que no vas a encontrar nada más en esta tierra que solo Jesús que pueda sanar y trabajar dentro de ti. Amén. Y que no hay placeres. Hace unos días conversaba, y aquí le comento, hace unos días conversaba con alguien y de hecho le compartía, yo nunca he probado un cigarrillo, no he probado alcohol, y hicimos una lista enorme y al final la persona, por supuesto, no conoce el amor de Cristo a su plenitud. Me dice, oye, pero tú no has vivido. No, hemos vivido de lo mejor, ¿verdad? Sanamente, y eso vale la pena, y creo que ese ha sido parte del resultado de lo que vemos en la vida de Yarideli. Ha sido una mujer sana y una mujer que integralmente ha guardado su testimonio, y eso es muy importante. Que el Señor te bendiga, tu casa, tu familia, y sigue guardándote para Cristo, porque vale la pena. Él hará de ti una vida fructífera. Bendiciones. Amén.